La chica que ves en pantalla fue rociada en gasolina por un loco psicópata, quien con desprecio se acercó a ella y sin mediar palabra alguna, prendió en fuego a la mujer como si se tratara de leña para hacer una fogata. Una escena terrible que solo sería el inicio de uno de los peores crímenes que he relatado en este canal. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Candela Espinosa, que me escribió: hola Tess, hace tiempo que ya estoy suscrita a tu canal y lo veo diariamente mientras hago tareas diarias. Amo cómo explicas y narras los casos. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Muchas gracias, mi leyenda, por tu gran apoyo, por verme de forma diaria, por hacerme parte de tu rutina. Te deseo lo mejor y te envío un gran abrazo. También quiero agradecer a Jessica Pérez, que me escribió: gracias, me encanta tu programa. Te deseo que continúes con tu proyecto y sigas teniendo éxito. Me encanta tu voz. Muchas gracias a ti, mi leyenda, por desearme cosas positivas. Sigue vibrando así de bonito, que la vida te recompensará. Te envío un besote inmenso y un gran abrazo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el momento más doloroso en tu vida? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Para el año 2018, Kirsten Ashby era una mujer totalmente común de 27 años que vivía en Milton Keynes, Inglaterra. La mujer vivía con su hija Madison, de 9 años, y con una compañera suya con la que compartía departamento. Quienes conocieron a Kirsten Ashby antes de la tragedia que marcó su vida decían que era una mujer sumamente agradable, simpática y solidaria. El carácter amable de Kirsten era una de sus mayores virtudes. Era de ese tipo de personas a las cuales les resulta muy fácil socializar y hacer amigos. En su comunidad y en su trabajo era una chica muy querida por todo el mundo. Siempre estaba dispuesta a ayudar o escucharte si acaso habías tenido un mal día. A simple vista podría parecer que Kirsten no tenía enemigos o que no debía existir nadie en el mundo que pudiera detestar a una persona con un corazón tan grande como el de ella. En su rol como madre, era sumamente responsable. Kirsten se desvivía por su hija y trataba siempre de darle lo mejor posible para que nunca le faltase nada. Aunque Kirsten no dejaba de lado sus momentos de ocio, siempre se los tomaba con mucha calma y mesura, pues siempre había entendido que su prioridad en la vida era su propia hija. Dicho sea de paso, esta señorita era una mujer con las cosas muy claras en la vida y que identificaban muy bien también cuáles eran esos límites de lo que podía y de lo que no debía hacer. Como amiga también era una mujer muy querida. Sus amistades siempre han resaltado la lealtad de Kirsten. Era una mujer que siempre estaba dispuesta a prestar su ayuda en cualquier situación, bien fuera económica o para actuar como asidero emocional. Por esta razón estaba rodeada de personas que la valoraban y la protegían. De hecho, había una sola persona con la cual Kirsten trataba de entablar diálogo o siquiera de relacionarse. Su nombre era Raymond James Bowen. El motivo de este distanciamiento no era ni siquiera provocado por Kirsten, quien no solía sentir aversión a las personas con mirarlas o solo con sentir su cercanía. El motivo de esta apatía obedecía a que Raymond vivía en el mismo complejo de apartamentos que Kirsten y ella habían notado en el hombre unos comportamientos bastante extraños hacia ella y hacia otras personas que vivían en el edificio. Por este motivo, había tratado siempre de mantenerlo a cierta distancia.
Sin embargo, y a pesar del carácter hostil e incluso errático de Raymond, el hombre tenía una pareja llamada Lauren Russell. Ella, al igual que Kirsten, era una mujer sumamente simpática y muy agradable, razón por la cual, a raíz de varios encuentros fortuitos que las dos habían tenido, habían empezado a conversar. En un principio todo era cuestión de un simple saludo por cortesía. Más tarde, los saludos daban paso a conversaciones cortas de diferentes tópicos. Finalmente, las dos mujeres se encontraron agradables la una a la otra y entablaron una especie de amistad a la distancia. En determinada oportunidad, Lauren le pidió el número de teléfono a Kirsten para poder conversar con ella. Kirsten no vio ningún problema y se lo facilitó. Durante varias semanas, Lauren le escribió a Kirsten para que salieran a hacer alguna actividad divertida, pero Kirsten la había rechazado en varias oportunidades. No porque sintiera desconfianza por ella o algo por el estilo, sino simplemente porque estaba muy pendiente del cuidado de su hija. La noche del 17 de noviembre, Kirsten finalmente accedió a la invitación de Lauren. El encuentro tuvo lugar en el apartamento de Raymond, pero se suponía que el hombre no estaría. Una vez Kirsten llegó al lugar y vio que Raymond estaba allí, se sintió un poco incómoda. Sin embargo, Lauren fue muy hospitalaria con ella y le invitó unas copas de vino. Por este motivo, Kirsten decidió quedarse un rato. Creyó que todo sería cuestión de un rato corto y que pese a la incomodidad, no tendría nada que temer. Para sorpresa de Kirsten, Raymond, quien siempre se había mostrado tan esquivo y hostil con ella, aquel día mostró buena actitud y se sumó a las dos mujeres a beber algunas copas de vino y dialogar tranquilamente. La primera parte de la velada transcurrió de una manera totalmente tranquila y se puede decir que hasta agradable, pero no obstante, la segunda parte de la velada, cuando el efecto de los tragos había hecho efecto en la pareja, la dinámica cambió radicalmente. Lauren, en un momento determinado, empezó a comentarle a Kirsten cómo su novio le había sido infiel con otra chica. La actitud de Lauren fue como la de una pequeña que da quejas y quiere hacer quedar mal a la otra parte. Kirsten empezó a ver esta actitud con un poco de recelo, pues era evidente que Raymond se estaba sintiendo incómodo, pues su novia lo estaba haciendo quedar casi en ridículo con una persona que ambos acababan de conocer. La actitud que Raymond tomó fue todavía más preocupante. Con visible fastidio, el hombre dejó de beber vino y a cambio empezó a beber whisky. Más tarde empezó a consumir algunas sustancias ilegales, algo que inquietó muchísimo a Kirsten, quien siempre le había tenido muchísimo recelo a las sustancias y a las personas que las consumen. En ese punto, Kirsten quería irse para su casa, pues el ambiente le incomodaba cada vez más, pero por pura cortesía decidió quedarse. Luego de un rato, la situación empeoró todavía más. Producto de la mezcla de licor y sustancias psicoactivas, el comportamiento de Raymond se volvió todavía más problemático. Decía y hacía cosas bastante molestas. Aún así, Kirsten se dijo a sí misma que se quedaría un rato más. La situación empezó a salirse de control cuando en determinado momento de la velada, Lauren, quien estaba recostada en un sofá, empezó a convulsionar. Kirsten naturalmente entró en pánico, pues no sabía qué hacer en una situación de este tipo, y como vio que Raymond no reaccionaba y no hacía absolutamente nada, le dijo que hiciera algo. Al ver que el hombre no se inmutaba, Kirsten dijo que en ese caso ella misma llamaría a una ambulancia. En ese momento Raymond entró en cólera y le gritó a Kirsten que ni se le ocurriera hacer una cosa así, porque en ese caso tendría consecuencias
consecuencias catastróficas. En un momento de lucidez, Raymond le dijo a su vecina que simplemente pusiera a Lauren de costado y que así se sentiría mejor. Kirsten obedeció y el cambio de posición efectivamente empezó a surtir efecto, pues las convulsiones se tornaron menos violentas y el semblante de Lauren cambió por completo. Raymond reiteró de manera enfática que era innecesario llamar a una ambulancia. El hombre finalmente explicó la razón, puesto que vivía con sus 5 hijos. Si algún trabajador de servicios sociales encontraba las sustancias o lo veía en las condiciones que se encontraba, era muy probable que le quitaran la custodia de los pequeños. De hecho, en aquel momento, todos los hijos del hombre estaban en el apartamento y eran testigos de todo lo que estaba sucediendo. Pese a esta explicación del hombre, Kirsten insistió en que lo mejor era llamar a una ambulancia para que le brindara primeros auxilios a Lauren. El hombre en consecuencia amenazó a Kirsten, le dijo que si seguía haciendo y diciendo cosas inapropiadas, quemaría su apartamento. Kirsten, un poco a modo de desafío, pero también en medio de su incredulidad, le dijo al hombre que no sería capaz de hacerlo. Lo cierto es que en su fuero interno se sentía profundamente asustada de aquel hombre, pero pensaba que lo más correcto era llamar a la ambulancia para cerciorarse que la vida de Lauren no corría peligro. Sin mediar palabra, los ojos de Raymond se inyectaron de sangre y una expresión fría se apoderó de él. Caminó decididamente y tomó una garrafa con gasolina que tenía en el apartamento. Ante los ojos atónitos de Kirsten, el hombre la empezó a rociar con el líquido. El corazón de la mujer latía con más fuerza, pero antes de que pudiera hacer algo, vio como Raymond tomaba un encendedor y se lo arrojaba encima. En cuestión de milisegundos, el cuerpo entero de Kirsten se vio envuelto en llamas. Este fatal acontecimiento fue observado con profunda frialdad por Raymond, mientras el fuego carcomía una a una las células del cuerpo de Kirsten. El hombre fumaba tranquilamente y la miraba con una especie de gesto de satisfacción. También los 5 hijos del hombre presenciaron este atroz acontecimiento. Kirsten trató de apaciguar las llamas, pensó en salir del apartamento, pero en la puerta de este estaban 2 de los pequeños del hombre y para no hacerles daño, prefirió no correr hacia ese punto. También pensó en correr hasta la cocina y con ayuda del grifo echarse agua. Sin embargo, Raymond había dejado caer alcohol en el piso y corría el riesgo de que todo el apartamento se quemara. Aun cuando las llamas consumían su cuerpo, Kirsten no podía concebir el hecho de hacerle daño a otra persona. En vano intentó con sus manos apaciguar el fuego que acababa con su cabello y que llegó hasta su cabeza. Lo último que recuerda son sus alaridos de dolor y el desespero con el cual trataba de extinguir el fuego que la estaba consumiendo. Pocos segundos después perdió el conocimiento. Sobra decir que Raymond y Lauren le ayudaron. Los niños tampoco pudieron hacer mucho. Sin embargo, un vecino, alertado por los gritos, logró entrar a la vivienda y con ayuda de diferentes medios logró apagar el fuego. El estado de Kirsten, a simple vista, era muy delicado. Tenía quemaduras por todo el cuerpo. El infierno de Kirsten no terminó esa noche. Poco después recobró el conocimiento y el vecino que ayudó a extinguir el fuego que la envolvía le informó que ya había llamado una ambulancia. La mujer inmediatamente le dio instrucciones al hombre y como pudo llamó a su hermana mayor, Donna Fuller. El teléfono de Donna
había sonado varias veces esa madrugada. No entendía cómo alguien podía llamar a esa hora. Varias veces había tratado de tomar el celular, pero estaba tan profunda en sus sueños que no había sido tarea fácil. Cuando finalmente logró tomar el celular, se dio cuenta que se trataba de su hermana y contestó. Del otro lado de la línea escuchó la voz de Kirsten en medio de un relato entrecortado y casi sin sentido. Entendió que la habían quemado y que tenía que movilizarse hasta su apartamento. Esta fatal noticia le fue confirmada por las fuentes que sucedieron segundos después. Donna se vistió tan rápido como pudo y cuando llegó al Somerset Close, complejo de edificios en el que vivía su hermana, vio decenas de patrullas de policía, varias ambulancias y al menos un par de carros de bomberos. En el momento en el que ella entraba, los paramédicos estaban sacando a su hermana. En principio, no daba crédito a lo que sus ojos veían. Aquella persona no podía ser Kirsten. Sin embargo, los alaridos de dolor le permitieron reconocer su voz. Más tarde, Donna sentenciaría, y abro comillas, estaba carbonizada, gran parte de su cabello se había quemado, esa imagen me perseguirá para siempre. Cierro comillas. Cuando llegó al hospital, la mujer, entre gritos de dolor, relató a las autoridades lo que había pasado. Inmediatamente, Raymond James Bowen fue capturado. El estado de salud con el que Kirsten llegó al hospital era bastante delicado. La mujer tenía capas de toda su piel derretidas. Su hermoso cabello oscuro había quedado reducido a cenizas y su rostro entero estaba irreconocible. Kirsten sufrió quemaduras de tercer grado en la cabeza, la cara, los brazos y en la parte superior del tronco. Los daños eran irreversibles, perdió incluso la punta de sus dedos y las orejas. Su estado era sumamente delicado y los médicos empezaron inmediatamente a tratarla. Puesto que el simple hecho de existir le representaba un enorme dolor, los médicos tuvieron que inducirle el coma. Durante varias semanas, Kirsten se debatió entre la vida y la muerte y en varias oportunidades, en medio de esa semi-inconsciencia, había deseado la muerte. Durante su coma, la mujer confesó haber tenido muchos sueños con su hija y dijo que estos sueños fueron el motor que le permitió salir adelante. Luego de 4 semanas, Kirsten finalmente despertó. Cuando lo hizo, no podía hablar ni moverse. Sin embargo, sus ojos funcionaban bien y la emoción la invadió por completo cuando su hija fue a visitarla. La niña la miraba con un poco de extrañamiento, pero la acariciaba y le contaba lo que había sucedido en las anteriores semanas. Solo por el hecho de poder ver de nuevo a su hija, haber luchado tan arduamente valía la pena. Durante 6 meses, Kirsten tuvo que permanecer en el hospital. Durante ese periodo tuvo que someterse a aproximadamente 80 operaciones para reconstruir su rostro y su cuerpo. Pese a los esfuerzos de los médicos y el ímpetu por seguir con vida de Kirsten, las consecuencias de este acontecimiento fueron incalculables. A Kirsten tuvieron que amputarle todos sus dedos y su rostro quedó irreconocible. Todos estos elementos afectarían en adelante su autoestima. Luego de salir del hospital, Kirsten tuvo que dejar su apartamento e irse a vivir en compañía de sus padres, quienes tuvieron que hacerse cargo de ella, pues necesita en todo momento a alguien que esté pendiente cuidándola, pues hay muchas actividades que no puede hacer por sí misma. Naturalmente, Kirsten también quedó inhabilitada para trabajar y para llevar a cabo prácticamente cualquier actividad social.
Al principio, una de las cosas que más le afectó es que cada vez que salía a la calle la gente la veía con unas miradas bastante extrañas. Lo que más le pesa es no poder salir de la mano con su hija sin que miles de personas la miren como si fuese un bicho raro. Aunque su vida no terminó, Kirsten jamás podrá llevar una vida común y corriente. Por otra parte, el juicio contra Raymond James Bowen se llevó a cabo en el 2018. El hombre se declaró culpable de intento de homicidio. Algo que despertó críticas fue la actitud del hombre, quien en ningún momento se mostró arrepentido por lo que había hecho. La actitud de Lauren también fue fuertemente criticada, pues durante todo el juicio la mujer se dedicó a mandar picos a su pareja y a sonreírle. Sus risas se acabaron cuando escucharon la sentencia. En el juicio, la fiscalía encontró elementos agravantes como el testimonio de una persona que mencionó que una semana antes el hombre había declarado que quería quemar la casa de su suegra. Asimismo, resultó el hecho de que el hombre hubiera presenciado la tragedia de Kirsten Ashby sin mover un solo dedo y con aparente placer. Al hombre también se le practicaron exámenes psicológicos y arrojó que aparentemente no tenía ninguna patología que no le permitiera ser consciente de todo lo que hacía. Todo lo había hecho con pleno uso de la razón y había incluso llegado a disfrutarlo por daños irreparables hacia su víctima y por ser considerado como un individuo peligroso para la sociedad. En un principio, el hombre fue sentenciado a 19 años de prisión, pero más tarde, el Tribunal de Apelaciones extendió la sentencia a cadena perpetua. Pese a que se hizo justicia, nadie nunca podrá darle a Kirsten todo lo que le quitaron. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en el próximo caso.